Hola, buenas tardes. ¿Estáis recibiendo la señal? Carlos, mira ahí si aparecen. ¿Estáis recibiendo la señal? Estamos transmitiendo en directo y parece que tenemos algunos problemas técnicos. ¿No? Aquí no aparece ningún like, ninguna mano. No aparece ningún like, ninguna mano, entonces... Ahora. ¿Ahora está transmitiendo? ¿Sí? ¿No podéis dar algún feedback de que estáis recibiendo la señal? Porque parece que estamos teniendo una conexión débil a Internet esta tarde. ¿Podéis dar alguna señal? Lo que estáis recibiendo, de que está funcionando. Bueno, en realidad hemos estado 15 minutos de charla grabando, pensando que estaba funcionando y no ha estado funcionando. Es posible que la conexión hoy no sea buena. Por favor, si se interrumpe o se corta, dadnos alguna señal. Así, estamos en Zazen Yojinki, recomendaciones sobre la práctica de Zazen del maestro Keizan Jokin, uno de los dos grandes patriarcas fundadores de la escuela Soto Zen japonesa. En la sesión sexta de comentarios, el texto que vamos a tratar hoy dice: aquellos que desean iluminar su verdadera naturaleza original deben abandonar los diferentes conocimientos y las diversas interpretaciones. Deben despojarse a la vez de los principios convencionales y de los principios budistas. Deben cortar cualquier sentimiento ilusorio y dejar que sea su propia naturaleza real la que se manifieste auténticamente. Las nubes de la ilusión se disiparán entonces y la luna del espíritu brillará de nuevo. El Buda Sakyamuni dijo: aprender, estudiar, pensar, significa salir al otro lado de la puerta. Sentarse en meditación es volver a nuestra casa y descansar en paz. ¡Qué gran verdad!, exclama el maestro Dogen. Cuando se piensa y se aprende, los puntos de vista aún no han sido detenidos y por esta razón es como si se estuviera en el exterior de la casa. Durante Zazen todo está en reposo. En este momento nuestro espíritu, conciencia, corazón lo abarca todo. Es así por lo que es como si volviéramos a casa y descansáramos en paz. ¿Qué significa desear iluminar la verdadera naturaleza original? ¿Vosotros deseáis iluminar vuestra naturaleza original? Sí. Dicho así, pareciera que iluminar nuestra naturaleza original fuera como entrar en una habitación a oscuras y querer encender la luz, dirigirse al interruptor y darle al interruptor, es decir, he iluminado la habitación.
Esto es como si el yo individual, nuestra voluntad asociada a nuestra individualidad, pudiera iluminar la propia naturaleza original. Como si la iluminación de la propia naturaleza original dependiera de lo que el yo haga o no haga, de lo que quiera o no quiera. Pero, de hecho, no es así. La naturaleza original no necesita que nadie la ilumine, porque ya, de forma innata, es pura luz, es la pura luz de la conciencia. Entonces, ¿qué significa desear iluminar la propia naturaleza original? ¿Y quién es quien desea? ¿Quién es quien ilumina? ¿Y qué es lo iluminado? Iluminar la propia naturaleza original significa permitir que la luz innata de esta naturaleza se manifieste auténticamente, naturalmente, espontáneamente. Porque es la propia luz de la naturaleza original la que se ilumina a sí misma. El deseo humano de iluminar la naturaleza original, de hecho, no es más que la expresión, la manifestación de la naturaleza original iluminándose a sí misma. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el yo como individuos para que la luz innata de nuestra naturaleza original se manifieste? Nada. Y esto es lo que hacemos cuando nos sentamos en meditación. Nada. Zazen es el arte de no hacer nada desde el yo. Ni siquiera zazen. Cuando uno dice yo estoy meditando, sin lugar a duda, eso no es meditación. Es una acción convencional, una imitación que hace el yo de lo que es el verdadero estado de meditación. En el verdadero estado de meditación no hay ningún yo meditando. Eso significa no hacer nada. No hacer nada con el cuerpo es relativamente fácil. En su aspecto más superficial, la meditación zen consiste en quedarse quieto con el cuerpo, asumir una postura corporal estable y no moverse, no hacer nada. Al principio es difícil, porque a uno le pica aquí, le pica acá, le pica acá, quiere moverse, tiene tirones, le duelen las rodillas, le duele la espalda, el cuello. Pero con el entrenamiento es posible quedarse completamente inmóviles. Y entonces empieza la práctica de la meditación, que es un cultivo interno, que consiste en apaciguar la mente, no hacer nada con la mente. Esto ya es un poco más difícil y requiere más práctica, entrenamiento
y una buena instrucción. Cuando no hacer nada con la mente, significa abandonar los distintos conocimientos y las diversas interpretaciones. Los conocimientos alcanzados a través del intelecto, las distintas interpretaciones que hacemos del Dharma, de la realidad, de la meditación, de lo que es, de lo que no es, no hacen más que agitar la mente y construir realidades virtuales, constructos mentales. El verdadero estado de meditación no es un constructo mental. El verdadero estado de meditación no es la imagen mental de estoy meditando. Cuando uno está meditando y está pensando que está meditando, eso es una construcción mental sobre la meditación, no es el verdadero estado de meditación todavía. Para acceder a este estado de meditación, uno debe abandonar todo lo que sabe sobre la meditación, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha estudiado sobre budismo, todo lo que uno cree haber aprendido a lo largo de la vida, todos los enfoques parciales, las interpretaciones. Dice Keizan, uno debe despojarse de los principios convencionales, es decir, de la forma convencional de pensar, de pensarse a sí mismo, de pensar la realidad. Lo que hemos aprendido de nuestros padres, lo que hemos aprendido de nuestros mayores, en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación, desprenderse de todo eso. Y también de los principios budistas, porque al fin y al cabo, la budología, los principios budistas no son más que otra interpretación, otra manera de describir la manzana, una manera budista, que puede que se acerque más a lo que una manzana es, pero ninguna descripción de la manzana, ni siquiera la descripción budista, es la manzana. Algunos dicen, yo soy budista, como si ser budista fuera una etiqueta que uno lleva impresa en la frente, o una chapa que lleva puesta aquí. Yo creo en el karma, dice uno, yo sigo el dharma, y la mente se llena de ideas y de conceptos budistas. De manera que el budismo se convierte en otro cristal coloreado a través del cual percibimos la realidad. Para iluminar nuestra verdadera naturaleza original, que no es budista, que no es cristiana, que no es judía, que no es atea, que no es marxista, ni capitalista, ni comunista. Uno debe desprenderse de todas las categorías mentales y entrar en contacto íntimo
más íntimo de nuestra casa, lo más íntimo de nuestra interioridad a través de la experiencia no verbal, no conceptual, no lingüística. Por eso en la tradición zen, la transmisión de generación en generación no tiene lugar a través de textos sagrados, no se basa en las escrituras, sino que es una transmisión íntima de ser a ser, de corazón a corazón, de Buda a Buda, o dicho de otra forma, desde el corazón de la mente única al corazón de la mente única que somos cada uno de nosotros. Es una transmisión en la que, de hecho, ni siquiera se transmite nada. Pero cuando alguien realiza el corazón de la mente única, realiza lo mismo que el Buda y los maestros de la transmisión han realizado. Y por eso mismo, así se produce la transmisión. Se dice en el Zen, ahora que estás abandonando el mundo convencional, no te apegues al mundo budista, no te aferres al mundo budista. Por lo tanto, cuando alguien se sienta en meditación, inmoviliza el cuerpo y entra en el silencio de la mente, no es budista, ni cristiano, ni ateo, ni hombre, ni mujer. Es el corazón mismo del Buda. Es el corazón de la mente única. Y paradójicamente estamos usando un texto escrito por el maestro Keizan en el siglo XIV para decir que el Zen no se basa en los textos. Es un texto escrito por el maestro Keizan para decir no te bases en los textos, porque estudiar, pensar, aprender es como quedarse fuera de la casa. Ha escrito un texto para decirnos que no nos basemos en los textos y para indicar, señalar la luna. No descripciones sobre la luna, sino señalar directamente la luna que está en nuestro propio interior. Deben cortar cualquier sentimiento ilusorio y dejar que su propia naturaleza original se manifieste auténticamente. Auténticamente es importante. Auténticamente quiere decir espontáneamente. Espontáneamente quiere decir no fabricado por la mente, no construido por la mente. Nuestra naturaleza real y su manifestación no puede ser un artificio. Es inútil y absurdo desarrollar el ego del meditador, la autoimagen de espiritual. Yo soy budista, yo soy espiritual, yo medito, yo soy auténtico. Y eso se convierte también en un disfraz, en una pose, en una etiqueta. Los budistas son los míos, los no budistas no son de los míos, son de otro equipo, son de otra religión. Tales sentimientos son sentimientos
ficticios, ilusorios, propio de una mente no clarificada. Los sentimientos ilusorios son básicamente aquellos influenciados por los tres venenos de los que se habla en la tradición: la ignorancia, o esta falta de claridad sobre lo que la realidad es en verdad, el deseo compulsivo, la avidez y el rechazo o el odio. Uno de los rasgos del sentimiento o de la emoción equilibrada, la que surge de la verdadera naturaleza original, es la ecuanimidad. Ecuanimidad es el perfecto balance, equilibrio. Cuando estamos sentados en meditación y en nuestra mente se genera un sentimiento de rechazo, por ejemplo, a la persona que tenemos a nuestro lado porque se mueve mucho, o porque tose, o porque el perfume es demasiado fuerte, o bien se produce un sentimiento de atracción, en ese momento la mente se desbalancea, surgen los sentimientos ilusorios y nos estamos quedando fuera de la casa. No estamos entrando en el Sancta Sanctorum de nuestra propia naturaleza, del silencio de la meditación. Pero cuando somos capaces de mantenernos en el equilibrio de la ecuanimidad, la mente se convierte en un lago en calma, en un lago cristalino. Y ahí, naturalmente, se manifiesta la luz de nuestra naturaleza original, la luz innata, y nos volvemos translúcidos, cristalinos. La mente y el cuerpo se vuelven cristalinos. Es así como las nubes de la ilusión se disipan. De la ilusión significa de los puntos de vista perturbados, incorrectos, distorsionados. La actividad de la mente crea siempre una distorsión perceptiva y vemos cosas que no son y no vemos lo que en realidad es. Cuando en el budismo se refiere a ilusión, se refiere a error de percepción o a una distorsión de la percepción. Como cuando las aguas agitadas de un lago, de una superficie del agua, se calman y se vuelven transparentes y cristalinas, entonces la clara luz de nuestra naturaleza original se manifiesta. Esto es alcanzar el Sancta Sanctorum de la casa. El Sancta Sanctorum es el lugar más sagrado, el centro, el espacio más íntimo de nuestra morada interior. Por eso el Buda Sakyamuni dijo: aprender, pensar, estudiar, acumular conocimientos, teorías, puntos de vista,
es como salir al otro lado de la casa. Sentarse en meditación es volver a nuestro propio hogar y descansar en paz. Nosotros, seres humanos, estamos en el umbral entre dos mundos. El mundo interno y el mundo externo. Podemos entrar dentro o salir fuera. Por lo general, en nuestra cultura no se nos enseña a entrar en nuestro propio mundo interno. No se nos educa en la intimidad con nosotros mismos, sino que nos educan y nos enseñan a proyectarnos en el mundo externo. Nos enseñan a introyectar, es decir, a internalizar una percepción externalizada del mundo. Y de esta forma nos convertimos en seres alienados, enajenados de nosotros mismos, persiguiendo metas que nos han sido condicionadas, desarrollando comportamiento como se espera que nos comportemos, asumiendo los valores que nos han enseñado que debemos asumir, pero no descubiertos o realizados desde lo más profundo de nuestra experiencia interior. De alguna forma, somos una especie de zombies, de autómatas biológicos, de carbono, autómatas de carbono, no de silicio, como la inteligencia artificial, como los robots, pero hemos sido condicionados a través de la cultura, de la educación, a desarrollar comportamientos automatizados, productivistas, enfocados siempre en el exterior y en metas externas. Así no encontramos sosiego, no encontramos ningún lugar en el que reposar. Nos decimos, cuando termine el bachiller, entonces me sentiré satisfecho y seré feliz. Ya estaré en paz. Pero cuando termina el bachiller hay que pasar a la universidad. Entonces uno dice, cuando termine la universidad y tenga la licenciatura, entonces estaré en paz. Pero se obtiene la licenciatura. Pero cuando termine el máster, cuando termine el doctorado, cuando consiga la cátedra, cuando consiga plaza fija, cuando consiga jubilarme, estaré en paz. O cuando me case, cuando cree un hogar, cuando tenga hijos, cuando los hijos crezcan, cuando me dejen en paz, cuando se vayan a la universidad, cuando se independicen, cuando me hagan abuelo, estaré en paz. Pero esa paz no llega, ni con la edad, ni con la jubilación, ni aunque nos vayamos a las Islas Seychelles, podemos conseguir esa paz porque estamos persiguiendo fantasmas externos. Es como perseguir un espejismo en el desierto. El que percibamos un espejismo de un lago no nos va a permitir beber y bañarnos en sus aguas. Pero, por otro lado, tenemos la posibilidad de, en vez de
ir al otro lado de la puerta y perdernos en la proyección externa del mundo que hace la mente, tenemos también la capacidad de entrar dentro de la casa y realizar nuestra auténtica naturaleza original, lo que realmente somos, ese Santa Sanctorum en el que por fin podemos descansar en paz. Como el que ha tenido un largo viaje, se ha pasado años o meses recorriendo distintos países, distintos paisajes, teniendo todo tipo de experiencias, agradables, desagradables, y por fin, finalmente, vuelve a su casa y dice, el mundo es precioso, es aterrador, es magnífico, pero como en casa no se está en ninguna parte, ¿no? Entonces uno se sienta y descansa. O como cuando ha tenido un largo día laboral en la oficina, en el trabajo, en la fábrica, en la escuela, haciendo cosas, diciendo cosas, experimentando cosas, y por fin vuelve a casa y uno se pone la ropa cómoda, toma una ducha para desprenderse de todas las miasmas psíquicas, emocionales y físicas de la jornada, y por fin uno respira en paz. Dar un paso es alejarse. Lleguemos donde lleguemos, el punto de llegada se convierte siempre en un nuevo punto de salida y la historia se reproduce. El anhelo de una satisfacción, aunque se consiga, se convierte en el origen de una nueva insatisfacción. Sentarse en meditación es volver al hogar original. ¿Por qué? Porque ahí descansamos de lo más cansino y de lo más cansado de todo, lo que más nos agota, que es el yo, la mente asociada al yo, mi, me, conmigo. Esa mente. Pero sentarse en la postura de meditación no es garantía de que vamos a poder acceder al Santa Sanctorum. Hay que aprender qué hacer con la mente, o mejor dicho, qué no hacer con la mente. Hay que aprender la actitud adecuada con respecto a las creaciones mentales que no cesan. Acordamos de la charla de la semana pasada, cuando una ola se levanta, 10.000 olas la siguen inmediatamente. Nos sentamos en zazen y surge un pensamiento y ese pensamiento genera 10.000 pensamientos, genera toda una reacción emocional de atracción, de rechazo, de duda, de odio, de apego, y la actividad mental se complica. Pensar, aprender, incluso querer acumular conocimientos budistas, es quedarse fuera de la casa.
Algunos siempre preguntan, ¿y qué diferencia hay entre la escuela budista del norte y la del sur? ¿Qué diferencia hay entre el Rinzai y el Soto? ¿Qué diferencia hay entre el budismo zen y el budismo tibetano? Van tomando nota de los fenómenos. Personas así van haciendo un inventario de toda la diversidad de fenómenos. Unos se visten de marrón, otros se visten de amarillo, otros se visten de rojo, otros no se visten de nada. Unos hablan tibetano, otros japonés, otro sánscrito, otro srilanqués. Todo eso son fenómenos externos. Es quedarse fuera de la casa. El verdadero corazón de la práctica budista es entrar en el propio hogar, interiorizar la atención y depositarla en el Santa Sanctorum, en el corazón de nuestra propia conciencia. Así que nosotros también estudiamos el budismo. En nuestra comunidad tenemos un programa de estudios budistas de 3 años, donde hacemos el recorrido histórico y también de las distintas escuelas, de los distintos enfoques filosóficos, de las distintas expresiones de los maestros, de su propia experiencia de iluminación. Y eso, sin lugar a duda, es enriquecedor. Pero todo eso sigue estando fuera de la casa, de puertas para afuera. Como dice el maestro Dogen en el texto hermano del Zazen Yojinki que estamos comentando, el Fukan Zazenki, deja de correr detrás de los fenómenos externos. Aprende a darle la vuelta a la luz de tu atención y enfócala, deposítala en tu interior. La cámara del tesoro se te abrirá por ella misma y podrás disfrutarlo como te plazca. Así que mundo externo, mundo interno, el hogar original y los caminos polvorientos. De alguna forma, somos todos como hijos pródigos, como la parábola del hijo pródigo, que también existe en la tradición budista, tal y como se cuenta en el Sutra del Loto. Vamos recorriendo los caminos polvorientos buscando el verdadero bienestar, la paz y el descanso. Y aunque recorramos galaxias, culturas diferentes, países, paisajes, no hacemos más que dar vueltas alrededor. El hijo pródigo es el que vuelve a casa, al hogar original. Así, ahora, sentarse en zazen es volver al hogar original. ¿Algún problema? ¿Se ha vuelto a desconectar? Se ha quedado su imagen paralizada y ha salido un brote del... Almacenamiento casi lleno, puedes gestionar el almacenamiento desde ajustes. ¿Qué dice? Puedes gestionar el almacenamiento desde ajustes, almacenamiento casi lleno. Bueno, pues hasta aquí, no sé si la transmisión sigue, hasta aquí ha llegado la charla de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Yo no sé si se está grabando. Ahora, si tenéis alguna pregunta, los aquí presentes, aunque no se grabe, pero no, seguimos con lo nuestro. ¿Qué?
¿Qué dice Carlos? Que se ve. La gente comenta por ahí que se ve. Sí, Ahora sí. va perfecto, no hay fallo. Bueno, pues no sé. ¿Alguna pregunta han hecho, Daishin? No, aún. Aún no han hecho ninguna. No sé si la transmisión sigue, no sabemos si hay algún tipo de error porque nos da como que hay algún error. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por chat en los comentarios del vídeo y Daishin la recibe y me la lee en voz alta. Por aquí dicen que está funcionando y que va bien. Ah, bueno, estupendo. Si no sabemos si estamos conectados o no estamos conectados. ¿Mm? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, bueno, es una pregunta que la pienso como muy ingenua, pero no sé. ¿Por qué salimos de casa? ¿Mm? ¿Por qué salimos de casa? ¿Por qué salimos? Sí, o sea, si lo que estamos buscando es como volver a casa, ¿cómo es que salimos? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento fuimos expulsados del paraíso original? Sí. Es una pregunta muy importante. Es muy importante. Dicen los estudiosos de la religión que el sentimiento religioso comenzó en la humanidad antigua, al mismo tiempo que se fue desarrollando la autoconciencia. Antes de la emergencia de la autoconciencia, nuestros antepasados vivían fundidos con la totalidad, en el estado animal, como un animal. A esto se le podría llamar la etapa subconsciente de la humanidad, o la humanidad subconsciente. Pero comenzó a desarrollarse la autoconciencia, que es una imagen mental, una imagen psicológica de yo como individuo distinto de la totalidad. Esta es la etapa de la autoconciencia. Y dice Ken Wilber, uno de los grandes estudiosos occidentales modernos de la evolución de la conciencia, que parece ser que la historia de la humanidad es un camino que viene desde la subconsciencia y que se dirige hacia la supraconciencia o conciencia plenamente despierta, pasando por la etapa intermedia de la autoconciencia. Es como si la conciencia cósmica necesitara la emergencia de la autoconciencia para manifestarse. Entonces, la palabra religión, una de sus posibles aserciones, es lo que vuelve a unir, religare, ligare, ligar, religare, reunir. Reunir significa unir de nuevo lo que antes estaba unido y después se separó. En la subconsciencia animal estábamos unidos a la totalidad, pero de una forma no consciente. Después fue emergiendo la autoconciencia, que es el estado en el que mayormente estamos ahora, la conciencia y yo, y esto nos hace sentirnos separados de la totalidad. Por lo tanto, en la medida en la que va surgiendo la autoconciencia, le acompaña la angustia de la separación. Esta es la expulsión del paraíso original seguramente. Y todos anhelamos volver a esa experiencia de fusión con el todo. Pero no podemos hacerlo volviendo atrás,
De la misma manera que el bebé recién nacido y separado del cuerpo de la madre ya no puede volver a la fusión simbiótica, sino que no tiene más remedio que seguir creciendo, seguir evolucionando y madurando, desarrollar plenamente la autoconciencia y, más allá de la autoconciencia, desarrollar la conciencia de un Buda, la conciencia despierta, a través de la cual el universo entero se observa a sí mismo, y esa es la fusión con el todo en la plena conciencia. Entonces, estamos en la etapa intermedia, como un adolescente que ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. Por eso es tan difícil la etapa de la adolescencia. No sé si esto, de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta a través de la internet? Muy bien. Cuando la mente descansa, escribe Keizan, se expande abarcándolo todo. Lo que agota es la actividad mental y emocional. De poco vale irse a Cancún o a una playa del Pacífico a estar completamente solo, quieto, en un bello paisaje, si la mente está agitada. Una mente descansada y en paz puede permanecer incluso en medio del caos y del ruido. Para abarcarlo todo, para expandirse hasta ser todo, es necesario vaciarse de sí. Porque lo que ya está lleno no puede recibir nada. La práctica de la meditación Zen es un vaciamiento de sí. Vaciamiento de conceptos, vaciamiento de imágenes, de deseos, de anhelos. ¿Está todo bien, Carlos? ¿Sigue funcionando? Sí. Bien. Hay una pregunta. Digo, hay una pregunta. Sí, tiene que ver con la respuesta que le estaba dando Bernardo. Hace la pregunta, ¿un principiante ignorante tiene más facilidad para volver a casa? No necesariamente, porque si así fuera, ¿quién querría dejar de ser un principiante ignorante? El principiante ignorante puede pensar que ya está en casa, pero pensar que se está en casa no es lo mismo que estar realmente en casa. Lo que se llaman principiantes, a veces tienen la virtud, todos hemos sido principiantes, y ojalá que pudiéramos seguir siéndolo, por la virtud de la aspiración al despertar, la fuerza con la que uno empieza la búsqueda espiritual. Pero también un principiante tiene poca disciplina mental, tiene poca experiencia de calmar su propia mente, de quedarse quieto, de entrar en el silencio y en el vaciamiento de sí. Y por lo tanto está dando vueltas en los 6 reinos polvorientos, como se dice en el budismo, los distintos estados de la mente. Los maestros zen japoneses, Dogen, ha enseñado que hay
tres estados básicos en la meditación. El de un principiante y el de la mayoría de las personas se le llama shirio. Shirio significa pensar, actividad mental. Es decir, una meditación en la que hay una gran actividad mental. Aunque el cuerpo esté quieto, la mente no está quieta. Uno piensa en el pasado, en el futuro, en lo que le dijeron, en lo que él dijo, en lo que va a hacer, en lo que no quiere hacer, en lo que le gusta, en lo que no le gusta. ¿Cómo va a resolver esto? ¿Cómo va a resolver lo otro? La mente operativa que está siempre apretando tuercas y clavijas, o armando muebles, o desarmando. Este es el estado de shirio. Esto es estar fuera de la casa. Con la práctica y la experiencia, uno puede aprender a despegarse de la mente, desprenderse de la mente, no luchar contra ella, simplemente desprenderse de la mente. Y cuando uno se desprende de la mente se calma y deja de generar actividad. Entonces experimentamos la no mente, fu shirio, el estado de no pensamiento. Fu es no, shirio, pensamiento, actividad mental. También en el Zen japonés se llama mu shin, no mente, no hay mente. O si hay, el principio de conciencia que soma está completamente desapegado y desprendido de esa actividad mental. Ese es el Santa Santorum. Ahí, en ese estado de no mente, es cuando descansamos en paz. Y ese estado de no mente de la meditación, Zen, es muy parecido al estado de sueño sin sueño cuando dormimos. Sabéis que en el sueño nocturno hay distintas fases. Está la fase REM, en la que hay mucha actividad mental, subconsciente. Ahí es donde están los sueños, de lo que a veces nos acordamos a la mañana siguiente. Pero después de cada fase REM hay una fase de sueño sin sueño, en el que la mente está desconectada. Ahí es donde se produce el descanso profundo. Las personas que se levantan con irritabilidad, con el sentimiento de no haber descansado profundamente, es porque o no llegan a las fases de sueño sin sueño, o esos periodos son demasiado cortos. Porque ahí, en los estados de sueños sin sueños, es donde el organismo se regenera, donde el metabolismo se fortalece, donde el sistema vegetativo se reinstala. Igual pasa en la meditación Zen. Los estados de no mente son los estados de reposo profundo. Y después está el tercer estado, Hi-Shirio. Hi-Shirio es más allá del pensamiento y del no pensamiento. Algunos creen que la meditación Zen consiste en no pensar o alcanzar el estado de no pensamiento y quedarse ahí. No, es solo una fase. Después debemos aprender también cómo mantener el estado de no pensamiento aunque surjan pensamientos. Cuando se da este estado paradójico en el que al mismo tiempo que hay actividad mental hay un silencio y una paz profunda, a este estado se le llama Hi-Shirio, más allá del pensamiento y del no pensamiento. Este es el verdadero estado de la meditación
Zen, que significa en nuestro lenguaje de dentro fuera, vivir en la intimidad del hogar interno al mismo tiempo que deambulamos por el mundo externo. Porque no se trata, siguiendo esta metáfora, de que nos encerremos en casa y neguemos la realidad del mundo en las 10 direcciones. Se trata de que no nos perdamos en los laberintos del mundo, que vivamos en el mundo desde nuestro núcleo interno, desde la conexión profunda con nuestra verdadera naturaleza original. ¿Hay alguna pregunta más, Daishi? Sí, con respecto a Ishirio, Sebastián preguntaba, ¿la conciencia de Ishirio consiste en una vaciedad de sí mismo o en una plenitud de sí mismo? Vaciedad, plenitud, sí mismo, depende de lo que entiendas por cada una de las cosas. Ishirio es la conciencia que se expande abarcándolo todo. Todo es el verdadero sí mismo. Por lo tanto, es la plenitud del sí mismo. Pero al mismo tiempo es el vaciamiento del yo. El sí mismo y el yo no es lo mismo. Hishirio es pensar, no pensar, pensar sin pensar, no pensar pensando. Es vivir en el mundo sintiendo que el mundo es tu hogar original. Es vivir la vacuidad y al mismo tiempo el fenómeno, dentro y fuera, indistintamente, al mismo tiempo. Bueno, yo creo que ya vale por hoy, ¿no? Hemos tocado cosas muy importantes, muy interesantes, que no deben ser oídas solo como palabras que entran por aquí y salen por allá, por el otro, sino ver cómo enfocamos nuestra meditación ahora, nuestra manera de vida, teniendo en cuenta estas enseñanzas del maestro Keiza. Muchísimas gracias por vuestra atención a los aquí presentes. Muchas gracias por la atención y participar con nosotros a los que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live. Y lo dejamos esta tarde aquí. Pero la semana que viene tenemos una nueva cita a la misma hora, 17:15, martes 14 de marzo. Aquellos que no hayan podido seguir completamente esta charla ya saben que será posteada y que podrán hacerlo en el perfil de la comunidad budista Soto Zen en Facebook. Nuestra mayor aspiración en este mundo es la realización de nuestra auténtica naturaleza original, siguiendo el Dharma enseñado por el Buda y los maestros de la transmisión.